Bienvenidos a Quebrando la Inercia, el podcast de Té de Agua. Yo soy, en efecto, Té de Agua. Y bueno, nuevamente, este podcast ustedes le dicen como usted le dé su gana. Quebrando la Inercia no representa absolutamente nada para ustedes. Y yo tengo que vivir con eso. Así que bienvenidos al podcast de Té de Agua. Próximamente nominado. A los soberanos, Próximamente nominado. A ver si te encuentro uno del Instituto Duartiano o un Sánchez en la alfombra roja. Te va a sorprender uno de los invitados entonces. Me encanta. No, mira, no me escuche. Que no te estoy escuchando. Yo cuando acabemos este episodio yo te voy a explicar qué es lo que hay. Cuando te tiren un zapatazo desde el público. Tranquilo, que Bush enseñó cómo que se brega. Sí. Y con ese chiste de Bush está el tema que seguro ya ustedes vieron en el título de este episodio, y es tratar un poco de historia gringa. Me acompaña desde Gringolandia Eso es correcto. mi querido Julio Santana, que también tiene un podcast que se llama Habemos Julio, donde recopila historia gringa. Bárbaro, eres tú. Sí, ese Qué duro. Habemos Julio. Qué duro. Ya, Edward. No, fallé. Que dime tú si tú no me dices. Perdóname. Es verdad. Julio, bienvenido a la República Socialista Soviética de mi podcast. ¿A ti te van a negar la visa cuando tú vayas a pedirla por ese intro? Por ese intro, sí. Permiso. Ahora vengo un poco de show off. Tengo visa del 2001. Uy. Lamentablemente, mi primer viaje fue en el 2001. Y lamentablemente fue en verano del 2001. ¿Sigue siendo un perreo la visa? ¿Sigue siendo un perreo? No, Ya los raperos no la visa no es un perreo. Lo que quiere decir que hoy día yo no tengo que solicitar visa. La visa para mí es simplemente un papeleo donde me dan 10 años en 10 años y punto. Y ya ese anticomunismo se acabó, gracias a Dios. Ahora eso es lo que impulsan desde la Casa Blanca, pero seguimos. Oye. Ay. Están tirando desde temprano. Están tirando de los molinos. Julio, Dígame pues. ¿con qué tú quieres empezar? Eh, Lo que vamos a tocar es historia del partidismo gringo, ¿no? Sí, la partidocracia gringa. Vamos a hacer una historia desde el principio, diría yo. Al principio yo dije, vamos a hacer Big Switch. Porque, ¿qué te digo? Mucha gente malinterpreta. El Big Switch es una parte de tu historia. De tu historia. Pero entrar y que sea un Big Switch sin contexto. Sí, está difícil. Exacto. Entonces, vamos a empezar desde el principio. Yep. Entonces, yo diría que para empezar a hablar de partidos, le damos de dónde se basan los partidos gringos. Sí, podemos hablar de dónde se basan los partidos gringos, de cómo los padres fundadores, se partieron entre los federalistas y antifederalistas. Sí. El micrófono es tuyo. Vamos para allá. Yo diría que podríamos empezar un chin más para atrás, porque los partidos gringos surgen con una hipocresía, me está diciendo Té de Agua, justo antes de que empezáramos, porque no querían formar partidos, pero querían formar los partidos. Era como que un sí que no, que sí que no. Lo que pasa es que sintieron que era, al final, es como que no queremos partidos, porque entienden que ellos entendían que los partidos dividían la sociedad a un nivel que no convenía. Y tenían razón, ¿eh? Sí, además ellos eran como los ingleses, o sea, tenían ese antipartidismo, porque los ingleses eran así mismos. Ellos se dividían en el parlamento, pero decían, los partidos son malos, pero ellos estaban divididos en el parlamento. Claro. Eso es lo normal, porque es un mal necesario al final del día. Uh-huh. Pero sí, o sea, lo que pasó fue que inmediatamente se gana la guerra, hay que hacer un país. O incluso antes de ganarse la guerra, ya había que hacer un país, había que hacer un marco. Y se hacen los artículos de la Confederación, que mucha gente se le olvida, quizá lo saben, pero se le olvida, que Estados Unidos tiene 2 etapas constitucionales. La primera son los artículos de la Confederación, que era básicamente una liga de amistad. Todos los estados eran países. Y básicamente los estados hacían lo que les da la gana, podían imprimir su propio dinero, podían hacer tratado internacional, un desorden. Sí, porque esa es la diferencia entre un gobierno federal y una confederación. Y una confederación. La confederación son más independientes. Sí. Por ejemplo, estaba este caso de Texas, que estaba Texas contra Homeland Security. ¿Qué está pasando de nuevo? También, que se sepa.
Sí, que estaba Texas con un asunto de la frontera, que Texas unilateralmente puso unas púas para defensa de la frontera y vaina, y que estaba teniendo un problema porque los migrantes estaban muriendo ahí. Sí, sí, sí. Y que resulta que la frontera es jurisdicción de Homeland Security. Sí, sí, eso está caliente ahora mismo, ese tema. Entonces ese tema está caliente y de hecho se fueron al SCOTUS. Sí, sí, sí. Y quedó 5-4, sorprendente. O sea, para mí eso era una sentencia no-brainer. Y como quiera hicieron un loophole la gente de Texas para seguir haciendo lo que le da la gana. Entonces, por ejemplo, en una confederación, Texas puede hacer lo que le da la gana con la frontera. Eso era lo que pasaba en la confederación. Pero eso de una vez planteó varios problemas. Go. Entonces, el primer problema era que se necesitaba cuarto. Se necesitaba pedir prestado. Y si yo soy Francia o yo soy España, ¿cómo yo le presto a un país que realmente no es un país, sino que un conjunto de países? O sea, no hay como la confianza, no hay crédito ni siquiera internacional. Estaban en cicla internacional. Internacionalmente, exactamente. Eso es como un grupo de gente y que hay un líder, pero el líder no se vea. Porque no había un Congreso Nacional que fuera fuerte. Eran los estados que decidían todo. Entonces ese fue el primer problema. Estaba el problema de la milicia, de la defensa. O sea, no había un ejército nacional, sino que era un asunto de que cada quien tenía su milicia local. Private militia. Exacto, y se le apretaba al gobierno federal de que para que hiciera lo que hiciera. Te seguí en todos lados, Julio. ¿Qué fue? Ah, ok. No, yo no iba a decir nada. Dale. Entonces, te iba diciendo. Entonces, después de ahí, esos artículos de la Confederación duraron como desde el 1783, por ahí. Como hasta el 81 hasta el 86. Porque en el 83 fue que se terminó la independencia. Ya tenemos el país. Y nada más se duraron 3 años con esa vaina. Porque eso era lío por todos lados. Claro. Eso era, cada estado tenía su paper money, o sea, todo el mundo imprimía su dinero, inflación por todos lados, la gente quería que le pagaran los soldados, no le podían pagar a los soldados, un desorden. Se arma entonces una convención para resolver ese problema y hay un tigre que se llama Alexander Hamilton, un bellaco, sí, tigre bellaco ese. Muchacho bueno ese. Sí, que dijo, vamos a resolver esto, pero el año que viene en una convención en Filadelfia. Él va con su segunda, porque los estados lo que querían resolver el problema inmediato. Pero Hamilton, que más tigre que todito, quiere armar un país completamente diferente. Él tiene un mundo en la cabeza ya. Y entonces ahí se arma la Convención Constitucional. Al final del día, comienza en 1787. Y de ahí sale una constitución. Pelea y debate. No podemos irnos ahí, porque fundimos. Pero sale una constitución. Y ahí entonces que se plantea lo que tú dijiste de los federalistas y los antifederalistas, que al final del día los antifederalistas no eran antifederalistas. O sea, ellos no se consideraban así. Eso es uno de esos casos donde el enemigo te nombra. O sea, lo que se hacían llamar federalistas, le llamaron a ellos antifederalistas, pero ellos no se llamaban a sí mismos. Así, ellos decían, nosotros somos los verdaderos federalistas. Pero tú sabes que el victorioso es que se pone los nombres y que le pone el nombre al otro. Está como Willy el escocés. Malditos escoceses acabaron con Escocia. Exacto. Malditos federalistas acabaron con el federalismo. Exactamente. Ellos decían que el verdadero federalismo era algo parecido a una confederación. Ese era el verdadero federalismo. Pero los federalistas decían que se necesitaba un gobierno nacional. Entonces se arman esas dos facciones. Y ahí es que nacen los ensayos, los Federalist Papers, donde John Jay, Hamilton y Madison comienzan a escribir defendiendo la Constitución. Yo creo que es una de las vainas más ricas de leer. A veces dan mucha vuelta, como todo en ese tiempo, porque eso se escribía de rápido, de ahí a ahí. Pero es rico leerlo para entender la perspectiva de dónde ellos venían, de por qué se necesitaba una constitución y por qué se necesitaba un gobierno central, básicamente. Pero, nada, esas fueron las dos primeras facciones. Eran facciones, no eran partidos, porque es importante establecer esa diferencia. No, claro. Y nada, federalistas y antifederalistas. Antifederalistas notables, George Clinton, más adelante vicepresidente de Jefferson, y federalistas notables, como dije, Madison, Hamilton. Jefferson estaba en París. Buen saxofonista también, George Clinton. Muy duro. Me gustan esas canciones de funk. Cada vez que tú pones George Clinton en Google, te aparece en Wikipedia el que toca funk, el que toca saxofón. Nunca te aparece el vicepresidente, como en la tercera página que tú tienes que buscar. Su magnífico.
Pero sí, al final del día, Jefferson estaba en París, pero él hubiese sido un antifederalista también, porque él no estaba muy seguro de esa constitución. Al final los antifederalistas pactaron con los federalistas con la constitución, le dijeron, nosotros le aprobamos la constitución, pero si ustedes no firman una carta de derechos, y ahí es que nace el Bill of Rights, que es como un análogo al Bill of Rights de Gran Bretaña. Okay. Y entonces ahí listan los diferentes derechos, 1, 2, 3, libertad de expresión, que usted necesita, ¿cómo se le llama eso? Habeas corpus. Sí, Usted es abogado, ¿verdad? Sí, sí, señor. Ejerce. No ejerzo. Él también es abogado. Sí. Y tampoco. Y hago video. Yo siento como que yo llego aquí a este país, todo el mundo abogado. Es por ahí que va la vaina. Los tigres que están aquí en el podcast son abogados también. Pero sí, esas son las primeras facciones. Y entonces la pregunta es cómo esas facciones al final terminan siendo partidos. Porque ellos no quieren que sean partidos. Y entonces el primer presidente, indisputable, era Washington. Claro. El veterano de la guerra, el papá por la matica. Claro, lo que debe hacer un padre de la patria. Saludo. Yo gané esta vaina. Yo soy el jefe de esta vaina. Saludo. Y no Pues- choco. Exacto. No, que Washington era uno de esos tigres que se la daban que él no quería el poder dique. Nadie nunca quiere. Nadie nunca quiere. Pero, algo que se le respeta es que realmente él pudo seguir. Sí. Yo creo que eso es una de las... Si tú me preguntas el mejor presidente de la historia de Estados Unidos, yo te digo Washington. Porque si Washington se perpetúa en el poder y no da ese Pudo ejemplo... hacerlo, ¿eh? Y pudo hacerlo, porque se lo pidieron, se lo rogó todo el mundo. Ujú. Se lo rogaron las diferentes facciones. Jefferson se lo rogó, Hamilton se lo rogó fulanito. Y él dijo, no, yo me voy para mi finca. Tranquilo, Que yo tengo una destiladora ahí. ya lo sabes. Yo quiero hacer romo. Y ahí se une a lo que se llama de que la orden de Cincinnati. De que un tro de tigre, un tro de viejo, que pudieron tener poder y no quisieron tenerlo y se juntaban a beber vino. Eso son vainas gringas. No lo podemos... no lo podemos decir aquí en RD eso. De que un tigre que no quisieron el Pero poder y se juntaron a beber De vino. ahí hay una tradición. Así como los ingleses, que los ingleses tienen el common law. Y el common law es mucho de las costumbres. Sí. Hasta Roosevelt estaba la costumbre de 2 periodos. Claro. Y ya. Y no era como que no era como que no había nada que te lo impedía. Nada. Simplemente era costumbre. Costumbre precedente. Hasta que llegó Roosevelt y dijo, Ven acá, yo puedo. yo puedo y me lo merezco. No, pero Washington era indisputable y lo metieron de presidente. Que por cierto, un dato interesante es que Rhode Island, ese estadito chiquitico, eso eran los más frescos. Mientras más chiquitos, más frescos como los chihuahuas. Ese estadito, tú pasas por ahí como por 3 minutos. Cuando tú le estás dando para Massachusetts, Ajá. fue. Ellos no aprobaron la constitución. Eran 12 colonias que aprobaron la constitución, 12 estados. Y Washington dijo, yo no voy a pasar por ahí entonces. En mi campaña, en la caravana de Victoria, yo no voy a pasar por ahí porque es otro país. Así de simple. Y entonces lo eligieron como presidente. Resulta y acontece que ahí comienzan las facciones. Porque tú sabes que si usted es general, la gente que sirvió en la guerra contigo son tus favoritos. Sí. Entonces Hamilton, él lo jala y dice, usted es mi mano derecha, venga acá, y lo pone ahí. Por eso dicen que Washington es independiente, pero al final del día, simpatizaba más por los federalistas, por la gente de Hamilton, porque ese era su pupilo, su mano derecha, el que peleó con él en la guerra. Jefferson, sin embargo, lo que andaba en París bebiendo vino, Y cogiendo vieja. cogiendo vieja, Andando duro. andando duro en la avenida, Chocando el loco. aprendiendo a hacer dique helado de vainilla. Sí. Se parecía al de aquí. Pero se la robó la receta. Se la robó la receta y después dijo que era suya por ahí. Aprendiendo a comer por allá, que ese tipo era loco con los franceses, que eso fue un liazo después. Y nada, dice Jefferson, usted es demasiado inteligente, yo no necesariamente estoy de acuerdo con todo lo que usted dice, pero venga para acá, para el gobierno. Y entonces ahí desde el gobierno, Hamilton y Jefferson se estaban matando todos los días. Ujú. Normalito. Entonces, Jefferson dice, yo voy a formar mi partido.
porque ya la rama federalista del gobierno de Hamilton no era un partido organizado, pero era una facción. Jefferson dice, yo voy a formar la mía, y ahí nacen los demócratas republicanos, que básicamente abogan un conjunto de cosas que son muy contrarias a la de Hamilton. Podemos hablar de esa cosa porque esa vaina dura hasta hoy. Estamos hablando de pequeños campesinos, de states' rights, easy money. Sí. Nada que tenga que ver, vainita Banco Central. Nada de eso, nada de eso. Vaina que sí, Hamilton sí abogaba. Exactamente. O sea, Hamilton quería... Primero, así como tú lo ves a Hamilton, él no logró mucho en la Convención Constitucional porque el tigre era autoritario. Si era por él, Washington se declaraba rey, pero sin el título de rey. O sea, le daba vitalicio el ejecutivo. Si era por él, el gobierno era muy centralizado. So, ese tigre era así. Entonces, también favorecía a lo que eran los comerciantes. Él decía, nosotros lo que tenemos que ser un emporio de navegación, así como eran los ingleses. Decía Hamilton, aquí lo que tenemos que favorecer el comercio. Tenemos que, para nosotros favorecer el comercio y para nosotros poder coger prestado, necesitamos poner impuestos. Aquí hay que poner impuestos obligados. Jefferson decía, no, cero impuestos. Intervención mínima en la economía. Y también, obviamente, como Jefferson simpatizaba con los antifederalistas, también se iba con el cuento de los states' rights. Que eso es algo muy fuerte todavía hoy. O sea, eso es muy fuerte todavía hoy. Que después viene más historia con eso. Exacto. Yo creo que esa partecita es protagonista de este episodio. Sí. States' rights. O sea, apúntenlo ahí. Y entonces, y bajo impuesto también, muy importante. Y la visión de la economía, al final, eso no se vuelve tan importante porque la visión de la economía de Jefferson, de campesino, como tú dijiste, este país tiene que ser de campesinos chiquitos, de que todo el mundo tiene que tener su finca y todo el mundo con su finca con tiene su conuco ahí. Como el generalísimo. Y entonces dije que eso y que iba a resolver el mundo, porque ya no se iban a necesitar esclavos. El hombre dije que tenía finca, dije que se hacía hombre de verdad, dije que era serio, honesto. O sea, era una idealización del hombre campesino. Del hombre campesino que tenía Jefferson, que no se correspondía con la realidad. En ese sentido era mucho más pragmático Hamilton. Entonces se arman esos dos partidos, federalistas y antifederalistas. Perdón, federalistas y demócratas republicanos, porque se convirtieron en eso. Obviamente no se van a llamar a sí mismos de antifederalistas. Y entonces cuando el señor Washington se va para su casa, dice, yo lo haría, me retiro. Claro. Y se hincó Jefferson y le dijo, no se vaya, porque él sabía que venía la competencia fuerte. Y de hecho, el mismo Washington en su farewell address, donde ya él se va, él comienza a hablar en contra de los partidos y de las facciones. Básicamente diciéndole a Hamilton y a Jefferson, dejen esa vaina de las facciones y de estar peleando uno con el otro, que eso no está. Ah, pero eso serviría mucho hoy en día. Serviría, pero no se llevaron de él, ¿no? Porque al final corresponde a una necesidad, porque ¿cómo se resuelven los problemas en política si no a través de partido? No, a la trompa. Y a los tiros. No. Y a los tiros. Y a los el parlamento taiwanés. Semanal. Semanal. Sí. Eso es, a semanal nos vamos a los coñazos. Exacto. Por nuestras ideas. Eso es lo único. Eso es genial. Eso da para un reality. Lo único que se podía. Lo único que se podía. Y se dieron un par de pleitos. O sea, en la historia... Se dan un par de pleitos. Sí, sí. Y muchos de esos pleitos también están relacionados con nosotros. Exacto. Pero eso es para más después. Exacto. Sigue. Y entonces resulta y acontece que ya ahí llegan las elecciones. El partido de Hamilton está un poquito más organizado porque Hamilton se le fue adelante. Hamilton no puede ser presidente, no tiene la capacidad de hacerlo porque se volvió muy impopular. Porque el tigre fue que puso el impuesto. El tigre fue que reorganizó el país a nivel económico. Y eso significaba crear crédito. Y para eso se tenían que pagar deuda. ¿Y cómo se pagan la deuda? Con impuestos. Con impuestos. Normalito. Él hizo un mal cálculo. Porque Hamilton dijo, ¿cuál es la vaina menos necesaria? Y él se sienta a pensar, el romo. Pero es un mal cálculo de pinga. Bueno. Que no... oye, imagina, Edward. Antes no había impuesto al romo.
Y viene este tigre. Y dice impuesto al whisky. Impuesto al romo. A lo poco que te hace olvidar que tu esposa es fea, que tu casa hiede a granja, porque los animales viven contigo ahí dentro. Y todas las otras desgracias. Y tú vienes de genio a decir, no, pues, impuesto, ¿qué más le podemos poner impuesto? Déjame ponerle un impuesto a la felicidad. A la felicidad, al whisky. Y entonces se le arma la rebelión del whisky. Que tuvieron que dar plomo para calmar a esa gente. Porque tú sabes que Estados Unidos ya en ese tiempo, desde el principio, era muy variopinto. Y habían unos tigres escoceses Que no la cogían. que no la cogían. Esos tigres No la cogen todavía. que no se la sepa. Esos tigres vienen de allá arriba, de estar peleando todo el tiempo. Esa gente lo que sabían era tirar tiro nada más. Y Bro, bebé. Eso escoceses cuando se iban a acostar a su casa decían, ay, coño, tengo sueño. ¡Bam! Le daban un botellazo al que tenía al lado. Ya lo sabes. Para iniciar un pleito. Problemas por todos lados. Eso es lo de ellos, pelea y bebé. Pelear y beber. Entonces le quitaron la bebida, le quedaba pelear. Plomo, plomo y plomo. Pero ahí es que se prueba que la Constitución funcionó. Porque antes, cuando se rebelaban, ya porque no le querían pagar a los veteranos de guerra, cuando habían los artículos de la Confederación, no se podía hacer nada porque no había milicia. No había milicia nacional. Había que llamar a los estados y que préstenme milicia. Ahora, como había una milicia nacional, la rebelión la pagaron. Normalito. Pero Hamilton ya es paria. No puede decir que venir y que, a pesar que él es el jefe indiputable del partido, no es potable. Entonces, John Adams. Él es Miguel Valga Maldonado. Exacto. Bárbaro. Bien de referencia. Sí, pero Miguel Vargas sí le hubiera hecho la contra a Hamilton por ponerle impuesto al romo. Sí, porque a Miguel le gustan sus tragos. Eso es normal. Sí. Pero continúo. Entonces, viene John Adams, que se integra al Partido Federalista, porque el tigre de Boston, John Adams, uno de los primeros padres fundadores, importantísimo. Y se convierte en el segundo presidente después de Washington. Imagínate, él es de Boston, él lo que quiere ver comercio, y las ideas de Hamilton y de los federalistas se alinean con eso. Comercio, un estado un poquito más fuerte, etcétera, etcétera. Pero el tipo es muy independiente. Él no se quiere llevar del partido, de lo que diga Hamilton, de lo que diga. No soportaba. José Lalú. Del DH. No, hay que hacerlo paralelismo. Sí, hay que hacerlo. Para que la gente lo entienda. Claro. Un José Lalú, pero un chin. Bueno, déjame menos atronado que comía. Menos atronado. Menos ¿Verdad? atronado. Porque el tipo loco está tirando unos chinazos últimamente. Tenía Manorte. Un poquito más organizado. Me preocupa. No, loco, porque es que llega un momento en que tú estás hablando con un micrófono tanto tiempo, todos los días. O sea, va a llegar un momento en que tú hablas mierda. Tú tienes que disparatear obligatoriamente. Sí, claro. Sí. Y es normal del proceso de desgaste de la figura que está en medio. Claro, pero hay que disparatear con elegancia. Acuérdate que él tiene una guerra con la comida también. Eso le está ¿verdad? Sí. Eso le está afectando. Él va a prohibir el picapollo. Sí. Por Ya, decreto ahí presidencial. se jodió feo. Le van a hacer como a Hamilton con la rebelión. Literalmente. Sí, literalmente. Sí. Tú sabes los hombres que le encuentran cuernos y los perdonan por el picapollo que llevan sábado en la noche. Ya lo sabes. Para que venga José Lalú A quitarlo. de acabar de comer quinoa. A coger y a decir. Un hombre que comió quinoa. Un hombre como que no tiene que... No, anda de mal humor. yo no, peleando con todo el mi mundo hermano, en que esta- yo no confío en hombre que coma quinoa. No. Imposible. Ni de merienda. Imposible. Y entonces le ponen de que par de cositas. Al hombre que se respeta tiene que matarlo el colesterol. No me venga a mí de que vamos a comer un ra. De que- Ni una vaina. Y mi nombre es Tubérculo Gourmet. Coño, pues sí. Entonces, se mete John Adams a la presidencia. Pero ya estalló la Revolución Francesa. Y una de las cosas más grandes que dividen a los partidos, al federalista y al demócrata republicano, es con quién simpatizan en Europa. Los federalistas, la gente de Hamilton, son anglófilos. Aman lo que es la cultura inglesa en general, el emporio de navegación y toda esa vaina. Los demócratas republicanos, dígase, James Madison no tanto, pero Jefferson, que vivía allá, hablábamos de eso, pero James Monroe también, que era jovencito en ese momento. Más adelante... Sí, está jovencito ahí, después él sería... Sí, el de la doctrina Monroe. James Monroe, ese tigre no quería ni irse de Francia. Tuvieron que llamarlo un par de veces. Pero venga para acá. Y él, no, déjame aquí. Él quería quedarse peleando allá en la Revolución Francesa. Y esos tigres son francófilos. Aman
lo que son los ideales del liberalismo francés, que son diferentes a los del liberalismo inglés. Por supuesto. El republicanismo francés, que también es diferente al republicanismo inglés. En efecto. Entonces, ellos tienen simpatías muy contrarias. Entonces, cuando se arma la Revolución Francesa, hay ramas dentro de los ingleses que son, o sea, le tienen una fobia tremenda. Y el mismo John Adams comienza a tener una fobia tremenda con los franceses, de pinga. Yo le tengo miedo a los franceses. ¿También? Personalmente. Todavía hoy. Y je parle français y todo. Ay, pero lo dice lindo. Ay, sí. Sí. Ese muchacho es de colegio trilingüe, más allá de bilingüe. Tú te curas. Uno se ríe, pero ¿verdad? Tú te estás curando, pero en efecto. Sí. Entonces, ese fue el gran problema, que John Adams se vuelve extremadamente autoritario para los estándares de la época en cuanto a reprimir a los franceses y a lo que son las ideas francesas para combatir de que se arme una revolución francesa en el territorio estadounidense. Porque, ¿qué pasa? Los franceses, sin franceses no hay independencia gringa. Tú le dices un gringo hoy y se quilla. No, al gringo que tú le vas a decir hoy no te va a saber responder eso. Pero es Está verdad. metido en TikTok. Eso es cierto. Es verdad. Y fue de hecho uno de las razones de su ruina. Claro. Francia, o sea, por ayudar a Estados Unidos se vio muy afectada. Y entonces Francia fue a Estados Unidos, porque Estados Unidos lo cubrió a los franceses varias veces. Y entonces ellos fueron y dijeron, pero nosotros lo ayudamos a ustedes. Ayúdennos. Ahora. Y que la gente ni siquiera sabe que la guerra de Vietnam se debe a ese acuerdo centenario entre Estados Unidos, de cooperación militar entre Estados Unidos ¿Y Francia? y Francia. Quienes salen de Vietnam huyendo son los franceses. Son los franceses. Anda pa'l diablo. Sí. Esa vaina de Indochina, eso es un tema denso, ¿eh? Y aquí vienen entonces a decir, mira, el tiempo, los medios en lo que lo gastan, aquí se edifica. Se disparatea, pero se edifica. Y al mismo tiempo, para colmo. No, esa es la idea de este podcast y de todo lo que hago. Realmente yo hablo mucho, aquí se habla mucha caballada, pero la idea es que la gente salga con algo de aquí. Sí. Y no que agarre una vaina y se la robe de aquí. No, Ah, que aprenda algo. Sí, porque que salga con algo agarran el Gondam. Sí, esos Sí, muñequitos. tenemos un Gundam nuevo en el set. Sí, Gracias a Dios tú, con la esperanza de que tú sueltes los Funko. Eso es una intervención. Estamos aquí. Eso es una intervención. Oye, ese Gundam está ahí porque te queremos. Pero está jugoso todo eso. Yo ahorita guillado de loco, dije que voy para el baño. ¡Fua! Agarro uno, Exactamente. lo revendo por 35 y nos fuimos por ahí. Pero continúo. Resulta y acontece, entonces, que cuando los franceses están reclutando gente, Ujú. hay muchísima gente que obviamente se siente agradecida con los franceses. Y el señor Adams se lo prohíbe y comienza a ser muy autoritario. Te veía hablando francés, te agarraba por el cuello, venga, que usted va preso. Y entonces se arma un problemón con eso. Porque los que son francófilos, es decir, los demócratas republicanos, no solamente están ofendidos porque hay autoritarismo, sino que están ofendidos porque el autoritarismo es contra los franceses o contra las personas que simpatizan por Francia como ellos. Y entonces eso arma muchísimos problemas porque la constitución estadounidense en ese momento era un lío. Ellos la remodelaron, la remozaron con la 12ª enmienda, pero al principio tú tirabas un voto y tú no decías quién tú querías que fuera el presidente o el vicepresidente. Usted lo tiraba y ya. El que quedó en primer lugar como voto era el presidente y el de segundo lugar era vicepresidente. Arrastre. Básicamente. Entonces tú podías tener, pero no arrastre, porque tú podías tener uno de un partido y uno de otro. Y eso fue lo que pasó. Anda pa'l diablo. O sea, que como quiera ellos tenían que transarse. Bueno, si tú ganas, yo de vice, vamos a hacer tal cosa. Exactamente. Entonces, Anda pa'l carajo. la vaina se dio mal porque entonces el que gana más votos es Adams, que es federalista, pero el segundo que gana más votos lo ponen de vicepresidente y ese es Thomas Jefferson. Ya usted sabe. Crisis de gobernabilidad. Porque Jefferson y Adams se están matando todos los días. Fea. Feo. Todos los días. Demonios. Pero lo bueno de los gringos, yo diría, es que tienen la capacidad de recapacitante de que todo se joda. Y ellos de una vez pusieron esa enmienda a la Constitución y dijeron, no. El presidente y el vicepresidente se eligen juntos. Tú sabes, ya a partir de ahí le dieron para adelante.
Pero bueno, Adams, debido a ese autoritarismo, no se vuelve a reelegir. Adams fue el último presidente federalista. Nada más tuvieron un solo gobierno, que fue el de Adams. Se puede decir que el de Washington es medio federalista porque Hamilton estaba ahí gobernando. Independiente. Dick independiente. Dick. Porque ahí había más federalistas en el gobierno que el DH. Pero vamos a dejarlo ahí. Está bien. En el 1800, entonces, se da lo que le llaman la revolución del 1800. Que es básicamente que le pasan el mando a otro partido. Porque Jefferson gana las elecciones esta vez. Y nada, eso es una transición pacífica de poder. Y de ahí para adelante los gringos se comprometieron a esa transición pacífica de poder. Y nada, entraron los demócratas republicanos en el gobierno. Pero se vuelven hegemónicos. No. Se mantuvieron por medio siglo. Ya lo sabes, se vuelven hegemónicos. Los federalistas no vuelven a coger aire más nunca. Tieso. Y hay un libro, y hay muchos historiadores que dicen que Jefferson es el Negro President. O sea que es una ofensita, porque resulta que sin los estados del sur, que tenían esclavos, él no gana. Los estados del sur tenían más votos electorales porque los esclavos contaban como 3/5 de una persona. Tú sabes, manín. Ya tú sabes. 3/5 de una persona. No querían ponerle una persona completa. Porque no son personas. O sea, ellos eran 60% gente. Exacto. Exactamente. Como ellos eran 3/5 de una persona, entonces, esos estados que tienen saqueta de clavos, Carolina del Sur, Georgia, Varían sacos de votos electorales. saco de votos electorales. Y entonces Jefferson le está diciendo a ellos, yo abogo por los states' rights. Ustedes para allá abajo, ustedes hacen lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. Y tú sabes lo que eso significa. Entonces, al final del día, ellos votaban por él. Y entonces lo reeligieron hasta el 1808. Y ahí entra otro demócrata republicano que es Madison. Los federalistas siguen teniendo competencia. Siguen siendo importantes. Pero no son capaces de ganar unas elecciones. No. Se meten todavía más en desgracia con la guerra de 1812. Cierto. Se arma una guerra con los británicos y como ellos son anglófilos y quieren seguir también comerciando, porque son comerciantes la mayoría de los federalistas, porque favorecen el comercio y la mayoría son de ahí, de las áreas portuarias, dígase Nueva York, Sí, Nueva York, Boston. y todos esos lugares. Ellos dicen, no vamos a armar esa guerra. Y arman una convención dando una declaración de que no quieren que se arme la guerra. Pero el problema es que esa es la guerra definitoria. Es un antes y después. Porque antes de 1812, si tú le preguntabas a un gringo que pasaba por la calle, una persona que viviera en Nueva York, digamos, y tú le preguntabas, oye, tú, ¿cómo tú te consideras? Probablemente te podía decir que él es neoyorquino de ascendencia inglesa. Él se sentía inglés y de Nueva York. No se sentía de Estados Unidos en ningún momento. Después de esa guerra, lo que te iba a decir es, yo soy neoyorquino y soy de Estados Unidos. Porque ya se forma la identidad estadounidense. Ahí hay que nacer el himno, hay que la gente comienza a sustituir los libros hechos allá en Inglaterra por libros hechos aquí. America. El embute de Betsy Ross. También, sí. Sí, porque ellos tienen hasta su propia concesión bona. Sí. Que es Betsy Ross, que solo que concesión bona sí fue de verdad. Sí. Y entonces, sí, porque tú sabes que es difícil de que saber quién fue que hizo la vaina. Siempre es difícil. Sí, porque tú dices una vaina y sale una que no, que en tal año fulano hizo un trapo en tal patio. Exacto. Así que nada, oficialmente, sí, Betsy. Sí. Oficialmente, pero sabemos que la historiografía no la favorece. Entonces, nada, llega ese problema y los federalistas entonces se joden. Porque el resto del país, incluso la misma gente de sus áreas, decían, ¿cómo puede ser que ustedes no quieran pelear contra los británicos? En este momento tan apremiante, había un fervor patriótico. Se jodían esos tigres. Ya ahí caen en desgracia y solamente se vuelven un partido minoritario, pero no hay oposición. No hay oposición, por lo menos externa, de otro partido. Comienzan a matarse entre ellos. Entonces los demócratas representan el status quo y bueno, eso es avasallante. Avasallante. O sea, hegemónico. Ganan en 1812. Ganan en el 16. Ganan en el 20.
Ahí es que entra el señor James Monroe. Ujú. Son el Licey. Sí. Bueno, ¿tú eres aguilucho? No. Yo soy torero. Ah, verdad, ya me acuerdo. Diablo, pero tú eres un barbarazo. Un criminal. Un criminal. ¿Qué es lo que le pasará a esto con el equipo mío? Diablo. Hablamos después del equipo mío. Sí, Sigue. está bien. Entonces, James Monroe entra. Eso le dicen la dinastía virginiana, esa vaina. Porque Madison, Jefferson y Monroe eran amiguitos. Y eran como que iban ahí en edad. Jefferson era el maestro, Madison era el estudiante y Monroe era como el pupilo de Madison. Entonces como una dinastía y se suceden uno al otro. Ahí pa. El león y Simba. Bueno, Uy. seguimos. Sí. Sí. Bueno. 1824 entonces llegan. Y ahí es que se arma el bobo. Porque el partido es hegemónico, pero hay que competir. Ujú. Normalito. Y entonces en la competencia se da entre John Quincy Adams, que era el hijo de John Adams, que era un tipo que representaba el establishment, ¿tú sabes? Claro. Y un tigre más loco que el diablo, que se llamaba Andrew Jackson. Que no, ese no la cogía. Ese se hizo famoso matando indios para allá, para Florida. Sí, claro. Daba al diablo. Y no solo eso, Andrew Jackson está en los $20. Está en $90. Andrew Jackson fue tan sicario. Sí, en los $20 que te manda tu tío. Sí. Ese. Andrew Jackson fue tan sicario que él... Esto es una anécdota aparte. Su mujer compró una cotorra. Sí. Su mujer muere y él queda con la cotorra de recuerdo y vaina, ¿no? Que la cotorra de mi mujer. En su tiempo libre, él le estaba enseñando a su cotorra a maldecir como marinero. O sea, estamos hablando de que los tigres que inventaron la palabra motherfucker Solo marineros. como el máximo insulto. Los tigres que hablan feo, de verdad. Sí. O sea, los tigres que hablan feo y picantes. mal, loco. O sea, loco, están insultando a tu mamá. Ya no había peor insulto que ese. Y estaba enseñándole así toda esa palabra. Entonces, ¿qué pasa? Antes de su lecho de muerte, él dijo que en su entierro, él quería que llevaran a su preciada cotorra. Cuando llega esa cotorra, no, que la cotorra es su esposa muerta, y viene esa cotorra, motherfucker. Hubo que sacarla porque la cotorra tenía esa boca. La cotorra no respetaba No, es un, lo solemne de lo que estaba pasando. es un tipo pintoresco. Tipo se fue como el mejor. Sí. De hecho, sobrevivió 2 duelos. No uno, 2 duelos. Tú sabes que a Hamilton lo matan en un duelo. Sí. 2-0 estaba. 2-0. Y en uno de los duelos, el tipo le da un tiro. Pero el que lo gana es Andrew Jackson. Lo deja tirado ahí y se va caminando para su casa. Normalito. Don, pero venga, vamos a ayudarlo. No, yo me voy caminando para mi casa. Olvídese de eso. Yo soy un hombre aquí. Ese era un tigre rudo. Y John Quincy Adams era un poppy. Rústico, te dicen eso. Exactamente. Un poppy yankee de ahí de Boston. Del establishment de Boston, que eran académicos, Ujú. hijos de hombres ricos, Demócrata. demócratas. Y entonces se da esa competencia entre ellos dos. Sí, pero espérate. Sigue. Sigo, porque se da esa competencia entre ellos dos. Bueno, demócratas republicanos. Demócrata republicano. Todavía no ha nacido el Partido Demócrata per se. Entonces, se da esa competencia entre ellos y al final del día, en una elección contenciosa, ¿verdad? Cuando ocurre eso, que ninguno gana la mayoría del voto electoral, quienes tienen que elegir el Congreso. ¿Quién va a ser presidente? Eso está en la Constitución. ¿Y el Congreso por quién se va a ir? ¿Por el loco o por el tigre del establishment? El loco era el que Duarte chocaba. O el tigre del establishment, Con el claro. tigre normalito. Ujú. Pero Andrew Jackson entonces se llenó de odio. Y dijo, entonces yo voy a fundar mi propio partido. Pronto. John Quincy Adams entonces gobierna hasta el 28. Pero cuando Andrew Jackson viene de allá para acá, él dice, no, yo no nada más voy a fundar mi propio partido. Yo voy a cambiar las reglas del juego. Yo voy a democratizar esa vaina. Los pobres van a comenzar a votar aquí. Entonces arma una República Dominicana allá en Nueva York. Básicamente arma lo que le dicen el spoil system. Que eso es básicamente clientelismo. Comienza a repartir dólares el hombre. Y dice, ¿usted quiere votar? Sí, tome, vote. ¿Usted quiere votar? Tome, vote.
ya había una especie de democratización del país, porque los estados son los que te garantizan el derecho al voto. Ujú. Y los estados se fueron como que reformando en esa dirección. Voto, voto, voto. Y entonces, él se aprovecha de esa revolución que hay, de expandir el voto, y comienza a repartir cuarto. Aquí y allí. Amable arete. Amable aritecratro, normalito. Un cacique, de verdad. Esas camisas que se ponía Amable, nada más se la ponía Amable y un tío mío. Hijo a destiempo. Ido a destiempo. Normalito. Entonces. Ese sí era malo. Ese. No, ¡Malo! no. Ey, no. ¡Malo! No. Seguimos. No, seguimos. Buen muchacho ese. Sí, bueno. Y nada, 1828, Andrew Jackson dice, este partido que yo estoy fundando ahora es el Partido Demócrata. Le quitan el republicano. Y ahí, con Andrew Jackson dado al diablo, repartiendo cuarto, es que nace el Partido Demócrata. Andrew Jackson es un tipo que apoya la esclavitud. Claro, Es un tipo que apoya los states' rights. claro. Entonces hereda esa tradición, ¿verdad? De los states' rights. Hereda esa tradición anti lo que le dicen aranceles, ¿verdad? ¿Por qué los sureños eran tan anti aranceles y forman esa tradición? Porque todo ellos lo importaban. Claro. Porque ellos lo único que sembraban era algodón y vaina rara ahí. Sí. Ellos no tenían ni siquiera economía de subsistencia porque no sembraban vaina para comer, nada más era para vender. Exacto. Todo lo importaban. Entonces ellos estaban en contra de los aranceles. Pero allá arriba, en el norte, los federalistas, los que eran federalistas antes, porque ya no existen, se desaparecían, ellos les gustaban los aranceles. Son comerciantes. Son comerciantes. Yo quiero vender y que no importen. Por entonces se arma entonces ese problema de que los demócratas, ahora, bajo Andrew Jackson, un nuevo partido, son los que recogen esa tradición de bajo impuesto, no aranceles, states' rights, defensa de la esclavitud, toda esa vaina junta. Y entonces nace un nuevo partido para organizar a los intereses comerciantes, a los intereses que antes defendía el Partido Federalista, más o menos, tú sabes, porque ya las cosas van cambiando, que se llaman los National Republicans, que eso no dura mucho. Los demócratas continúan hasta el día de hoy, pero eso se desaparecieron rápido, porque no era un partido tan centralizado, no era un partido tan estable. Y ahí es que vienen, y podemos hablar de eso, lo que se llaman sistemas de partidos. Los gringos, para poder, tú sabes, organizar su historia y organizar la política gringa, hablan de sistemas de partidos. Entonces, podríamos decir que el First Party System es el de demócratas republicanos y federalistas. Ujú. Y a partir de Andrew Jackson tenemos lo que es el Second Party System, donde tenemos National Republicans, demócratas, y por ahí se fue María. Entonces, nada, aquí viene un periodo que, ¿cómo lo resumimos? El periodo antes de la Guerra Civil. Podemos decirlo hasta el 54. Ese periodo, eso es las mismas discusiones, dando vuelta en círculo. Dando vuelta en sí, pero los demócratas ganando. Los demócratas ganando la mayoría de las elecciones, sí. Porque se forma un nuevo partido más adelante que se llaman los Whigs. Sí, el Whig Party. El Whig Party. Que ellos ganan una elección en 1840 con Harrison, que se muere de una vez. Pero no resuelven mucho. Los demócratas ganando la mayoría de las elecciones porque, de nuevo, los esclavos cuestan como 3/5 de una persona. Tienen mayoría de votos electorales. Y la gente del norte, quillado con esa vaina, con la esclavitud, porque primero hay un argumento moral en contra. Claro. Segundo, hay un argumento económico en contra. ¿Y tú crees que el argumento moral estaba por encima del argumento económico? No creo. No creo, no, de ninguna manera. O sea, no. No, de ninguna manera. Hay un argumento político también. Y hay un argumento político, o sea, supuesto. Y nada, O sea, ese tema de la esclavitud Este chin de gente con el saqueta de clavo no está dejando tieso. no está dejando tieso. O sea, al final del día, desde el norte, ellos no veían tampoco a los esclavos como iguales. Tampoco de ninguna manera. Y ellos decían, el sur nos está gobernando simplemente porque tienen esclavos. Y la solución de ellos no era buscar esclavos, porque ellos no tenían economía que subsistieran de eso. Y que no les hacía falta tampoco. No le hacía falta. Y además, ellos consideraban que eso era un disparate, básicamente. Porque uno dice moral, pero el argumento, aparte de moral, era incluso cultural. Porque tú sabes que esa gente eran calvinistas.
Y decían, usted tiene que trabajar usted, que es lo que usted está contratando gente, Ni contratando. Exacto, esclavizando gente para trabajar. Esclavizando gente para trabajar. Charlatán. Trabaja usted su tierra. Entonces, nada, tenemos ese periodo bien oscuro, que ellos lo que están... oscuro como piel de clavo, mano. Muchacho, azabache. Como tu coloche de jagua. Exactamente. Ellos lo que están dando vueltas para no darse tiro. Pero que al final del día, estos tigres, John Adams y Jefferson, que en su juventud eran enemigos, pero más adelante cuando ya se están poniendo viejos, calman las aguas y se hacen amigos, intercambian muchas cartas. Al final de su vida, ya que ellos se mueren en los años 20 del siglo XIX, dicen, aquí se va a armar algo. Porque que no nos estamos entendiendo. No nos estamos entendiendo en el norte y el sur. Entonces, el país expandiéndose, el principal tema de discusión era esos nuevos estados, esos nuevos territorios, ¿qué iban a hacer? ¿Esclavista o no esclavista? Muchos acabaron siendo lo que les dio su gana. Exacto. Pero ya eso es otra historia. Pero ya es otra historia. Cuando se expandieron al oeste, mucho de esa vaina se volvió... Mucho de esos plains, sobre todo la parte de esa llanura, se volvieron tierra de nadie. Sí. Y hubo una parte específica que era realmente tierra de nadie. El Dust Bowl. Pero eso es otra historia, bien densa. Esa también es una historia densa. 1854. Y llega el 54. Se forma el Partido Republicano. Se forma el Partido Republicano. Que el Partido Republicano recoge varias, no diría que tradiciones, varios partidos pequeños. Porque a todo esto, uno menciona los partidos grandes, porque son los partidos que ganan elecciones. Los pequeños están en el medio. Porque la forma que está diseñada el sistema gringo es difícil para cualquier partido pequeño o cualquier candidatura independiente ganar lo que sea. Usted puede conseguir 18 millones de votos y usted gana 0 votos electorales. Usted no va para ningún lado. Usted ganó 16% del voto popular, 0 votos electorales. No va para ningún lado. A nadie le importa. Entonces, lo que va sucediendo es que los partidos grandes van absorbiendo los pequeños. Y el Partido Republicano nace de un conjunto de esos partidos, incluyendo el Free Soil Party, que era un partido pequeño que estaba en contra de que los nuevos estados fueran esclavistas. También tiene mucha influencia de uno que se llamaba el Partido Nativista, que era el partido antiinmigrante, anticatólico principalmente. Porque esos tigres... Ese era el Know Nothing. El Know Nothing Party. O sea, que se llamaba así Know Nothing porque cuando le preguntaban, ¿para dónde que ustedes van? Yo no sé. Yo no sé para dónde yo voy. Era que tenían una reunión donde estaban diciendo, ese inmigrante hay que sacarlo, pero tenía que ser low key porque tú sabes cómo era la cosa. Entonces, eso eran los Know Nothing. Y parte de los Know Nothing se van metiendo al Partido Republicano. El Partido Republicano como quiera no gana elecciones de una vez. Siguen las siguientes elecciones. Presidente malísimo. Yo creo que si tú hablas de presidente malo, Pat Buchanan tiene que estar ahí obligado. Ese tigre no hizo nada. Le decían, mira, se va a armar una guerra civil si tú no haces nada. Y él decía, no, eso no se va a armar. Se va a armar, ¿eh? Y se va a armar. No, es eso así. Porque había un tigre que estaba jodiendo mucho, llamado Charles Sumner. Sí. Entonces, Sumner, que de hecho tenemos una avenida. Sí. La Charles Sommer. Tita vaina. Oye, olvídate que eso no se lo quita a nadie. donde queda Priceman. Eso no se lo quita a nadie. De que la gente va a comenzar... Yo total, mismo digo Priceman no patrocina a nadie. La Charles Sommer. La Charles Sommer. ¿Vamos a decir Charles Sommer ya? Entonces, Charles Sommer era uno de esos nuevos republicanos. Antiesclavista como él solo. Sí. Y le cayeron... Y Brooks le cayó a batonazo. Le cayó. Le dicen el caning of Charles Sumner. Que básicamente le entran a palo. O sea, estábamos hablando ahorita de que los taiwaneses, ya en los años 50, eso era normal, que se entraran a trompar en el Congreso. Y se entraran a palo y se entraran a esto. O sea, pero que... Charles Sommer salió bien, mal parado. Estaba chacado después de ahí. Mal bateado. Yo creo que él quedó tullío. Sí, quedó tullío. Y en el sur eso fue muy celebrado.
Decían, ve que nosotros somos guapos, nosotros somos los hombres de verdad. O sea, ellos eran los mocanos de Estados Unidos. No, los sureños tenían una percepción de que en el norte eran unos pendejitos. Sí, claro. Porque tú sabes que en el sur ellos estaban acostumbrados a pelear gallo. No, y a pelear con cocodrilo también. O a pelear con cocodrilo. Florida Man eran ellos. ¿Qué hacen estos tigres cogiendo con mujeres desconocidas? Nada como la familia. Exacto. Vaina así. Exacto. ¿Para qué tú vas a buscar una extraña? Se quita tu primo. Eran... Pero, ¿cómo que prima? Pero si tú te coges una prima en el sur, tú eres Mr. Worldwide. Hermana. Man y de todo. Se queda en familia. Y no, Alabama es un lío. Sí. ellos trajeron muchas de esas tradiciones de las Antillas Menores. Aquí era que se peleaba gallo en el Caribe. Ellos llevaban eso para allá. Y yo me acuerdo que Jefferson estaba... Yo me acuerdo ya como yo estaba ahí. Tú crees, claro. Por supuesto. Estaba preocupado porque en la universidad que fundó Jefferson, lo único que hacían los tigres era pelear gallo y andar con una pistola armado. Para después salir al patio a tirar tiros. De que vamos a entretenernos con esto. Normalito. Entonces en el sur tenían la percepción de que en el norte eran unos pendejitos. Tenías razón. Tenían razón ahí más o menos, sí. Entonces cuando le entraron a palo a Charles Sumner, como que eso pasó sin pena ni gloria en el norte, pero en el sur eso lo celebraron muchísimo. Bueno, no sin pena ni gloria, porque en el norte estaban diciendo, miren cómo son de violentos esa gente. Sí, pero la vaina de los batonazos fue la antesala de la guerra civil. Sí. Es que había demasiadas cosas pasando. Pero son como 20... Claro. Y esos mismos estados sureños, para ir acelerando, pues decidieron secesionar. Sí. O sea, decidieron separarse de lo que se había formado y, ¿cómo que se llama? De Sunbelt. Sí. Los países, los estados del Sunbelt, Sí. prácticamente, secesionaron y formaron los estados confederados. Claro. Que armaron una guerra porque, bueno, ¿verdad? Los State Rights. Los States' Rights. Esa es la palabrita de hoy. Los States Rights. O sea, pero nosotros no estamos peleando porque queremos esclavos. Nosotros estamos peleando porque queremos States' Rights. Pero tampoco solamente eran... ya, pero States Rights to what? Exacto. States' Rights to what? To what? O sea, States' Rights para dos cosas principalmente, que eran los aranceles, para prohibir los aranceles. Y Peplo está prieto. Y Peplo está prieto. Normalito. Se arma la guerra civil, terminamos con la guerra civil y entonces, como es normal, Gracias a nuestro querido general Sherman, el general Sherman, que dejó a Lee siendo duro. el Pepe, compadre. Ese tigre pasó por ahí, por Georgia. No, lo que en Georgia no se puede. yo creo que tú no puedes ni ponerle Sherman a un hijo tuyo. Muchacho, quemó todo lo que había por ahí. Así, eso era. Todo lo que él pasaba lo quemaba. Línea de suministro, trenes. Debíame esa vaina. El jinete de la muerte. Chacho, pues tipo... Y el general Grant, que por supuesto tú sabes que era un hombre de valor. De valor, era un bucavida. Hasta Gettysburg. Un buen borrachón cualquiera. No, sino que también Charles Sumner se enfrentaba a Grant. Sí. Porque una vez se consiguió la victoria de la guerra civil, pues Grant buscaba pues expandirse. Sí. Pero no era, por ejemplo, la expansión que buscaban los republicanos. Los republicanos buscaban consolidar el país como potencia económica. Sí. Y Grant quería el arrendamiento de la bahía de Samaná. Claro. A lo que Charles Sumner tiró un discurso hablando sobre con quién estaba haciendo negocio Grant, Sí. que era con Buenaventura Báez. Claro. Y de hecho mandan una comisión. Charles Sumner habla en el Senado en el 71. Y allá trabajaban las comisiones, de verdad. Sí. Porque desde que una vaina se quiere perder, entra en una comisión. Trabajaban alguito. Trabajaba alguito. Decía Sumner: Báez a lo largo de su vida fue un aventurero, conspirador y embaucador, de opiniones inciertas, sin carácter, sin patriotismo y sin verdad, siempre al acecho del interés personal en modo supremo, dispuesto a estar en cualquier parte donde imaginaba que residía el interés personal. Diablo, pero yo creo que en español sale mejor, definitivamente. Pero esa es la mejor descripción de Báez posible. Yo creo que hasta se quedó corto. Se quedó corto. Ese sí era malo. Ay, Dios mío. Pero bueno, seguimos. Charles Sumner y algunos de los republicanos radicales también se oponían a Grant. Que eso sería más adelante
una rama del Partido Republicano, porque al final del día, el partido que gana la guerra, obviamente se va a volver partido hegemónico. Ujú. Normalito. Especialmente si abolen la esclavitud. Sí. Con la abolición de la esclavitud se le fueron todos esos 3/5 de personas, todos esos tietos, como ellos creían que eran, Sí. y eso significaba que tenían menos votos electorales. Y entonces al final del día, después de ahí, toda esa sección que va desde que se acaba la guerra civil hasta el siglo XX, eso es principalmente republicano. Eso es republicano. El- The Grand Old Party. Normalito. El que gana ahí es Grover Cleveland. Y es porque se opone a... En ese momento el imperialismo estaba demasiado fuerte. Se opone un poco al imperialismo, se opone un poco a los impuestos. Era como liberal clásico. Grover Cleveland, del Partido Demócrata. Y logra algo. Y también es el único presidente que ha tenido 2 términos presidenciales que no son consecutivos. Porque hay un presidente de por medio. Esa parte ahí, del 1866 hasta, yo te digo, el 1900, ahí no hay mucho que buscar. Eso es como en el podcast de tú y Edwin, que ustedes hablan de la Segunda República. Ujú. Igualito. Ya. Eso es igualito. Ahí no hay nada que buscar. Lo que es el Gilded Age, esa vaina. Ah, pues de poca lo ven. Ah, pero ven acá, papá. Es una grasita. No. Pues sí. Entonces, esa parte ahí no hay mucho que buscar. Lo que sí es que, obviamente, como el partido era hegemónico, el Partido Republicano, se comenzaron a dividir entre ellos. Primero tenían los republicanos radicales, que era lo que querían que el sur pagara por sus hechos. Querían que la reforma en el sur se diera fuerte, que encaminaran a los estados, que encaminaran a los negros para que no vuelvan a joderlo en el sur. Obviamente eso no sucedió. No. Jim Crow para ti, papá. Jim Crow. Hubo lo que se llama el gran compromiso, donde un presidente dijo, para que me den la victoria a mí, ustedes los sureños, entonces yo lo que voy a hacer es que le voy a retirar la tropa de allá y ya lo voy a dejar tranquilo a ustedes. Ya tú sabes. Rutherford B. Hayes. Ese tigre los negros le tienen una tija que tú no te imaginas. Porque cuando las tropas se fueron, esos sureños agarran y bim bam, bim bam. La mía en un pote sal y dijeron, ahora es. Ahora es. Ya lo sabes. Se la desquitaron. Se la desquitaron. El Jim Crow al diablo, linchando gente, ya tú sabes. Y nada, se da esa división de los republicanos moderados que decían, bueno, yo creo que todavía se le puede dar su states' rights un poquito, y los radicales. Pero después, la división que se da de los stalwarts y los half-breeds. Esas son 2 facciones del Partido Republicano que comienzan a discutir sobre corrupción. Está bien. O sea, el problema ahí del 1866 al 1900, el capitalismo, los cuartos, y las divisiones son internas en el partido. Nimiedades. Nimiedades. Más adelante Porque estamos notando algo. Aquí cuando estamos hablando de demócratas y republicanos, no estamos hablando de lo mismo que hoy. No, jamás. Jamás, jamás. Eso fueron lo que armaron el lío allá en Explícame. Explícame esa vaina. Resulta que en ese momento, obviamente como los demócratas eran el partido del sur todavía, ellos eran los que abogaban por states' rights. Ellos eran los que abogaban por bajos impuestos. Ellos eran los que abogaban por bajos aranceles. Ellos eran los que abogaban por la familia tradicional también. Ellos eran bastante religiosos en el sur, mucho más religiosos que en el norte, que se venía urbanizando más rápido. Ujú. Urbanización significa, ya usted sabe, Secularismo. secularismo, más cosmopolita. Y entonces los republicanos eran un partido que más adelante se vuelve más pro negocios, pero en un principio sí promovía los aranceles, iba hacia la centralización, no estaba con eso de que de states' rights, un conjunto de cosas que hoy en día nosotros veríamos que defendería el Partido Demócrata. Claro. Vagabundería. Vagabundería. Eso es lo que básicamente defendía el Partido Republicano. Y entonces el Partido Demócrata era el Partido del Sur. Entonces, ¿cómo va a ser que hoy es diferente? Entonces ahí es que va sucediendo ese desarrollo. Un desarrollo que esa sección de la historia no aporta mucho. Si tú quieres, le damos para los 1900. Claro. Ahí es que la vaina se pone buena. Theodore Roosevelt es que comienza con lo que se llama el movimiento progresista. Básicamente republicano, o sea, el primer
presidente progresista es republicano. Claro, progresismo significaba resolver un conjunto de problemas que estaban afectando a la gente. Antitrust. Exacto. Que hay un monopolio, que las corporaciones tienen demasiado poder, vamos a romper esas corporaciones. Eso. Que los negocios en Nueva York, por ejemplo, le vendían carne dañada a los inmigrantes. Ajá. Normalito. Y entonces... Ahí crean el FDA con el New Deal. Exacto, el FDA. Creo que el de Theodore Roosevelt se llamaba el Square Deal, si no me equivoco. Sí, creo que el New Deal es con Delano. Con Delano Roosevelt. Con Delano Roosevelt. Con Theodore Roosevelt se da el Square Deal. Y ahí es que crean el FDA y dicen, vamos a controlar todo esto. Nombre jodón, Delano Roosevelt. Delano. Si ellos supieran, y nada, el primer presidente progresista se da. Luego tenemos lo que es en 1912 un presidente demócrata que también es más o menos progresista. Entonces aquí ocurre... Creo que Wilson. Woodrow Wilson. Desgraciadito eso. Sí. Medio malongo. No, era un hijo del diablo. El revisionismo le está dando duro a él. Poquito. Un poquito duro. ¿A quién no le ha dado? No, porque lo que pasa es que ellos no cuentan a Wilson, no contaban a Wilson igual que lo contamos nosotros. O sea, Sí. nosotros contamos a Wilson como el tipo que nos cayó a pecosar. Entonces ahora el El revisionismo Big Stick. lo pone como un imperialista. Pues lo era. Claro, lo era. Y Woodrow Wilson también, un imperialista tremendo. Pues lo era. O También sea, lo tenían ellos, o sea, cuando tú eres un país tercermundista de Centroamérica o el Caribe y viene una compañía de fruta a establecerse aquí, Banana Republic. te van a dar con la banana. Y lo que pasaba con Woodrow Wilson también, más adelante, cuando gana, es que él era racista por pila. No me sorprende. Él nació en un hogar que apoyaba a la Confederación, en la de Virginia. Ah, ok. Entonces, A imagínate. nivel vainita, bandera, confederada. Ok. Ese tigre metió al Ku Klux Klan en la Casa Blanca. La creta. Entonces, eso no son cosas que aparecen en los libros de historia, pero que ahora el revisionismo lo tira, tira la bola, ve qué pasa. Pero bueno, resulta que llegamos al siglo XX y tenemos un partido demócrata y un partido republicano que están complejos. Porque las demandas sociales son muy variadas. Estamos en un nuevo siglo, industrialización, el DH y su hermano. Entonces los partidos se dividen en facciones. En el partido republicano, tú tienes algo que ahora le dicen el all right, que son los tigres que básicamente apoyan a las corporaciones. Apoyan a la corporación, los intereses económicos de ellos, y por ahí se van. Y había también una sección progresista, por supuesto. En el Partido Demócrata, tú tenías ahí en el siglo XX, el principio, a los wilsonianos, que apoyaban intervención a nivel de política exterior, y tú tenías progresistas y tú tenías moderados. A cualquiera se le explota la cabeza y dice, ¿cómo va a ser que en ambos partidos había una rama progresista? Es que los partidos son así dinámicos, los partidos estadounidenses. Y entonces todavía no ha ocurrido lo que le dicen el Big Switch, porque los demócratas también tienen una rama que le dicen los Dixiecrats. Dixiecrats, que son los demócratas sureños. Que son los demócratas sureños. Que ellos tenían básicamente su propio partido. Era como un partido adentro del partido. Porque ellos decían, vamos a ver si apoyamos a este candidato, vamos a ver si no apoyamos. Ellos votaban en bloque. Y así continuaron, ¿verdad? Entonces, el que llega de tutanar el sistema de partido se llama Franklin Roosevelt. Porque después de Wilson, los republicanos conservadores, los republicanos del all right, los que apoyan a los negocios, asumen el partido. ¡Pam! Lo agarran por el mango. Y dicen, como Wilson y la intervención estatal, porque tú sabes que en la Primera Guerra Mundial era pila de intervención estatal. Claro. Porque se metieron en economía de guerra. Claro. Como la gente ya no está pidiendo eso, nosotros, la gente del all right, nos vamos a meter en el imaginario colectivo de que eso de intervenir en la economía es malo y que hay que dejar que las corporaciones operen. Entonces ya ahí el Partido Republicano va tomando esa dirección, ¿verdad? Entonces ya ahí comienza más o menos un switch, ¿verdad? Estamos viendo más o menos cómo se va manejando la situación. Y ahí ganan varias elecciones esa gente. Ganan en 1820, ganan en el 24. 1900. 1920. Ganan en el 24, ganan en el 28. Pero en el 29, por ahí, llega la Gran Depresión. Y en el crack. Pim, pam. Eso desbarata todo.
completamente. Porque llega Franklin Roosevelt ahí. Viene intervención estatal pura y dura, varilla y cemento, Por todos los lados. tuve esa vaina. Porque ya los progresistas existían en ambos partidos. Franklin Roosevelt era un tipo del establishment demócrata del norte, pero que simpatizaba con algunas de las narrativas progresistas todo el tiempo. Se buscó un par de asesores y dijo: aquí es lo que hay que intervenir. Y nosotros vamos a salir de esta vaina, supuestamente. Y entonces, debido a que él entra como un mesías, que incluso cuando está asumiendo la presidencia de que se posa una paloma, él llega con esa semiótica Wow. que para mí que eso era preparado, por supuesto. Entonces llega. Si no lo cagó, era preparado. Sí. Tuvo que ser preparado. Las palomas son imprudentes. Entonces llega con esa intervención estatal y quiebra el sistema de partido. ¿Por qué? Porque el tipo se vuelve tan avasallante y tan popular que el Partido Demócrata entero, que antes era variado, que antes tenía moderados, antes tenía conservadores, antes tenía de todo, ahora toditos se vuelven New Dealers. Toditos se van hacia esa parte intervencionista, ¿verdad? Y también, como él era norteño, ¿verdad? Y era un tipo cosmopolita, su mujer, la señora Roosevelt, simpatizaba mucho con darle derechos civiles a los negros. Eleanor Roosevelt, una mujer de temple. Y que tenían en realidad lo que tienen Hillary y Bill, que es un partnership político al final del día. Como en House of Cards, imagínate. Sí, Eleanor tenía ambiciones. Eleanor tenía sus ambiciones políticas, que eran reformar la sociedad estadounidense para que fuera, tú sabes, más aceptara derechos civiles, hiciera esto, hiciera lo otro. Y Roosevelt quería poder, puro y duro. Lo que mi mujer diga. Y entonces, al final del día, el tipo quiebra el sistema de partido porque se vuelve demasiado avasallante. Entonces, los mismos republicanos que antes eran muy conservadores con eso de las corporaciones y demás, hasta ellos se moderan un poco y comienzan a apoyar un chin los sindicatos para ver si podían hacerle oposición a Roosevelt. Y entonces, a todo esto, el Partido Demócrata tiene que seguir defendiendo un chin los states' rights. Había una contradicción porque en el norte el Partido Demócrata es muy intervencionista, pero en el sur defiende los states' rights. Porque, como te digo, operan simultáneamente. Los Dixiecrats operan como si fueran un partido aparte, básicamente. Y nada, el Partido Republicano no sabe cómo que le va a meter mano a Roosevelt. Trata de reinventarse aquí, reinventarse allá. Le tira un moderado, le tira un tipo que se opone después a la Segunda Guerra Mundial y dice, no hay que coger para allá. Que es Wilkie. Y nada, por ahí se van. Pero el hombre se reelige. El hombre se reelige una tercera vez. El hombre se reelige una cuarta vez. Vuelve y vuelve. Normalito. Y yo creo que él muere en la silla. Muere en la silla. Y ahí asume Truman. Y ahí asume Truman. Que es el que presiona los botones nucleares. Pa. Y nada, ocurre y llegamos a este periodo de bonanza, que son los años 50. Primero no es de bonanza. Primero da jodona la situación después de la Segunda Guerra Mundial. La economía de guerra no se puede readaptar a una economía productiva al principio. Pero también tiene que ver mucho con la mentalidad de posguerra. Sí. El veterano de guerra pasa de estar con un saco de hombre día y noche por 3, 4 años y ve la muerte así de cerca, es lo que quiere es rapar. Claro. Rapar, buscarse una casa, buscarse un carro y trabajar y consumir y disfrutar su vida y no joder con un tiro más nunca. Y tenía un perro y un patio delante. Exactamente. Y eso es lo que le dan, esa prosperidad que estamos mencionando, es lo que le da Ike Eisenhower. Ike Eisenhower es básicamente el comeback del Partido Republicano. We like Ike. We like Ike. Ese es el eslogan de campaña más famoso de la historia gringa, el más efectivo. Pero sí, o sea, cuando llega Ike a la silla, él dice, toda esa política de Truman y de Roosevelt de intervenir tanto en la economía, hay que darle un chin para atrás, ¿verdad? Pero él era un moderado en términos sociales.
Entonces, todavía no tenemos un partido republicano conservador. O sea, hay una complejidad de que esta vaina va pasando lento. Esto no es de un día para otro, de que nosotros el Partido Republicano hoy somos liberales y mañana somos conservadores. No, eso va cambiando poquito a poquito. Y nada, siguen las elecciones. Llega el 60. Kennedy, bueno, pues Hay que diquear. al final termina ido a destiempo por saturnismo, Sí. que es exceso de plomo en la sangre, Y salen los, y completa Johnson. y completa Johnson el periodo. Entonces, Johnson, el periodo de Johnson, creo que en el segundo, Johnson consigue otro periodo. O sea, completa Lyndon B. ¿cómo fue? Lyndon B. Johnson. Sí, Lyndon B. Lyndon B. Johnson. Johnson. Lyndon B. Johnson, que fue... Te iba a decir que fue la muerte de Kennedy da un capítulo entero nomás para hablar de la muerte de Kennedy. Sí, sí. No, sí, no, claro que sí, no. Entonces Lyndon B. Johnson Y nos vamos en conspiraciones. deja de quedarse tieso, Sí, sí. porque se iba a quedar durísimo, entonces consigue una popularidad, hace la operación Power Pack, donde nos da durísimo aquí. Sí. Porque aquí, señores, está heavy lo de Camaño y el 65, pero aquí no metieron la mano. Sí. Heavy. Pero feo. La verdad que es la verdad. O sea, y después de que llegaron estos tigres, vinieron los brasileños con la Fuerza Interamericana de Paz. De paz. Y aplicaron paz a misilazo. Entonces, Que aquí había una amenaza comunista fuerte también. Que eso es lo que a nosotros no quieren esconder la historia y lo que quieren romantizar también. Bueno. yo no sé, yo te puedo decir los otros, en los 70 y vaina, pero en 65 no tengo esa información. Pero la realidad es que Estados Unidos no se la podía... No quería jugársela. No podían jugarse. No quería jugársela. O sea, el trauma Con que el tenían auge de Cuba. Exacto. El trauma que tenían con Cuba era tal que ellos querían responder de forma preventiva. No, ya tú sabes, fue un segundo terror rojo. Exacto. No, ese terror rojo dio duro allá. Pero me acá, mi hermano. Ese fue el terror rojo, azul y blanco. Esa crisis de misiles cubana, compadre. Y entonces... Pero la gente cree que Kennedy era un tigre de que súper progre y vaina. Pero no. El tipo... De hecho, cuando lo matan allá en el sur, él está viajando allá tratando de ganarse a los sureños, porque los sureños estaban un poquito alienados del partido porque hablaron demasiado de derechos civiles. Truman y Roosevelt hablaron demasiado de derechos civiles. Entonces, ellos estaban alienados del partido. Uh-huh. De hecho, ya en las elecciones con ¿cómo se llama? Con Ike, donde ganó Ike, Ajá. ya habían lanzado un candidato de ellos, los sureños, que era Strom Thurmond. Y ellos tiraron su candidato, pero obviamente, como yo dije, tú tiras con una tercera opción y eso no va para ningún lado. Nope. Para ninguna parte. Nope. Y entonces, pero ellos no querían irse tampoco al Partido Republicano porque el Partido Republicano no defendía los intereses de ellos 100% todavía. Y entonces ahí es que viene lo que nosotros, o lo que los historiadores le llaman el Big Switch. Big switch. La estrategia sureña. Uh-huh. Barry Goldwater, ese hombre, se dio cuenta de primeras de que los sureños estaban alienados por el Partido Demócrata. Ellos dijeron, pero ven acá, es una oportunidad. Esos tigres están votando demócratas por tradición. Ellos, los demócratas, no le están dando gobierno pequeño. No le están dando descentralización. No. No le están dando nada de lo que... No le están dando cristianismo. Le están dando derecho a los prietos. ¿Qué es eso? Le están dando derecho ¿Qué a los es prietos. eso? Están hablando de derechos civiles y nos lo quieren meter a la mala. Entonces, ahí... Pero ven acá, el prieto es gente. Exactamente. ¿Por qué es esto? Tenía que ser un prieto. Óyeme. Eso es inaceptable. Eso se oye todavía por ahí. Claro. Sí. Sí. Pero, ¿qué te iba a decir? Sí, por ahí se fueron con el Southern Strategy, que no solamente consistió en ser moderados, entre comillas, con eso de los derechos civiles, y decirle a los sureños, no vamos a apoyar esa ley de derechos civiles, que fue lo que hizo Barry Goldwater, sino que también comenzaron a apelar al conservadurismo social. Los republicanos, antes de eso, por eso que le dicen la vieja derecha, porque la vieja derecha se enfocaba solamente en conservadurismo económico. Lo social no le importaba.
De hecho, había un grupo de los republicanos que le decían los Rockefeller Republicans. Ok. Que esos tigres nada más era de economía que hablaban. Lo social le importaba para el dedo. Y obviamente uno de los que participaba ahí era el heredero de los Rockefeller. Por eso le decían así. Pero nada, después de ahí, los republicanos comenzaron también a apelar al conservadurismo económico, al conservadurismo social. Y ahí es que nace el Southern Strategy, ¿verdad? Estrategia sureña, famosísima. Que recogen a todos esos conservadores racistas y vaina del sur Claro. que estaban votando demócrata porque sí. Ujú. Y ahora tú ves que si tú vas al mapa, tú tienes a los demócratas en el norte y tú tienes a los republicanos en el sur. Ese es el gran cambio. Es una de las mayores realineaciones políticas de la historia de cualquier país. No sucedió de un día para otro porque Goldwater le falló la estrategia. No, claro. Porque Johnson era demasiado avasallante. Sí, pero que venimos hablando de esto venimos hablando desde 1783, hablando de cómo se va formando esta vaina. Exacto. Estamos hablando de que en el siglo XIX California era republicano. Exacto. Loco. Madre. Entonces, la gente no va a cambiar de un día para otro sus afiliaciones Claro que no. políticas de ninguna manera. Claro que Y no. entonces por eso ocurren varias elecciones. Pero Johnson también era muy avasallante. O sea, la gente se fue con Johnson. En el 64, Goldwater perdió. Y en el 68 ya entramos en otras elecciones. Y se continúa con esas elecciones. Entra Nixon en la palestra pública. Una fichita. La fichita de Nixon. Muchacho bueno ese. El Partido Demócrata entonces se va al diablo en el 68 porque la nueva izquierda, que eran los progres, Ujú. se metieron al partido y querían participar, pero el establishment demócrata no quería que ellos participaran. Entonces el Partido Demócrata se fue al carajo porque no sabían a qué candidato que iban a elegir. Cuando eligieron un candidato, al final hubo un grupo que no lo apoyó. Y no solo eso, sino que también recogieron a los religiosos. Sí. O sea, católicos y protestantes en una misma vaina. Ay. Eso nada más lo logran los progres. Ya Y los progres unieron esos dos tigres. Sí. Ellos se encargan de unir a todo el mundo. Claro. ¿Tú estás medio resentido? Sí, sígueme. Ay, están tirando un paquetico. Están tirando de los molinos. Entonces, hay aún más fuerte el partido republicano y mucha gente y muchos religiosos del Partido Demócrata, pues arrancan para el GOP. Sí. Y ahí tenemos, bueno, nuestro querido 80 Sí. con el señor Reagan. El señor Reagan, que se dio grande ese. Muchacho bueno ese. Sí, muchacho bueno. Ese dio una pela al Partido Demócrata que... No, muchacho todavía está sobando. Y el mismo Nixon dio pela también, pero fuerte. Sí, pero es que Nixon es corrupto. Pero Nixon tenía estrategia, él tenía el Comité de Reelección para el Presidente, el PPH, digo el... ¡Hey! Digo el CRIP se llamaba, espérate. No, y después fueron como unos buenos, como 12 años pisados del Partido Republicano. Sí, el Partido Republicano comenzó a dar pela. El Partido Demócrata nunca se pudo o no se pudo recuperar de perder el electorado sureño por muchísimo tiempo. Por eso que le daban pela y pela. Porque que no lograban encontrar a alguien que reemplazara, o un grupo de electorado que reemplazara esas simpatías. Exacto. Hasta que llegó este muchacho, el tío Bill. El tío Bill Clinton. Muchacho bueno ese. Ese duro. Sí. Y serio. El tío Muchacho Bill, serio ese. el tío Bill, Se parece al Patricio. Chocador del loco. muchacho. Tenía fama de mujeriego hasta en China. Oye, Bill Clinton le pegó tanto cuerno a Hillary que dejaba que Hillary diga y haga lo que ella diga. Sí. Lo que ella quiera. Decía, sí, brinca y salta, que como quiera yo. Yo soy la mamá. Pero sí, Clinton, el malongo ese. Y no nada más era mujeriego, sino que también le gustaban los cuartos. Mucho. Demasiado, diría yo. Pero... Todavía estamos pagando su ambición por lo cuarto. Sí. Pero Clinton logra agrupar y darle una identidad al partido. Con lo que él se llamó a sí mismo New Democrat. O sea, yo no soy nada más New Dealer, yo no creo nada más de que en esa intervención de la economía y en asistencia social, sino que yo también me enfoco mucho en la clase media. Y toda esa gente que vivía en los suburbios,
Entonces, antes que vivía en suburbios, comenzó a votar por Clinton. El tipo se volvió un fenómeno político del día. No, claro que sí. Le dio uno, dio derecho a los trabajadores muy efectivos, Sí, sí. pero poco comprometedores para el empleador. Exacto. Por ejemplo, como el de los... O sea, antes tú no podías pedir permiso del trabajo. Después de Clinton, sí, ya tú tienes permiso del trabajo. O sea, fueron muchas conquistas que el empleador no la percibió. Sin embargo, para el trabajador fue lo mejor del mundo, loco. Claro. Y eso, mira... No, y cada vez que le hacía una medida, porque él navegaba, cada vez que lo querían acusar de radical, él decía, pero vamos a negociar. Y cada vez que le daban casi una medida, digamos, más asistencia social, dice, pero yo voy a eficientizar el gasto. Y ahí comenzaron los superávits con él, los superávit presupuestarios. Que una vaina que me da mucha risa es cuando tú ves que el debate presidencial de Bush y Al Gore, que ellos se quedan hablando de qué ellos van a hacer con el superávit. ¿Qué vamos a hacer con los cuartos que nos sobran? Pero esos cuartos no se vieron más nunca. Nunca más. Después de ahí más nunca sobran cuartos. Nada más el viejo Bill lo logró. Y entonces con ese fenómeno político ya los demócratas tienen una dirección. Que es que nosotros apelamos a los progres. Nosotros apelamos, ¿qué te digo? A las personas que consideran que tiene que haber mayor intervención en la economía. Y, por supuesto, también apelamos a la clase media. Queremos que la clase media no pague tantos impuestos. Ese discurso es bastante efectivo. Sino que lo paguen los ricos. Tú sabes, Bill Clinton se encargó también de dar esa parte del discurso que apelaba bastante. Y también balanceaba con un discurso de ley y orden también de vez en cuando. De que vamos a meter presa para la gente. La gente que consume mucha droga hay que meterlo preso también. Y adivina. Guap. No. Y adivina. Ah, no, ¿qué te digo? Que se nos acabó el tiempo. Está bien. Entonces, bueno. No. Lamento acabarlo así de que abruptamente. Pero estaba viendo la hora y yo era diablo. No, definitivamente. Pero, para acabarlo ahí, ya sabemos cuál es el desarrollo. O sea, porque que no hay que hacer una segunda parte, porque realmente, después de ahí, el Partido Demócrata y el Partido Republicano Moderno están ahí, han sido lo mismo. O sea, que al final hicimos la historiografía completa. Yo creo que sí. Estábamos a chinchín de tiempo, pero la hicimos. Se logró. La hicimos, se logró. Julio, gracias por venir. Siempre, estamos aquí. Gracias por venir de los países a hablar disparate. Tú eres el primer internacional que yo tengo aquí. Sí. Ese presupuesto. Señores, muchísimas gracias por escuchar Quemando la Inercia. Nos vemos la próxima semana cuando a mí me dé la gana de yo subir el episodio. Después esta vaina mía. Y nada, sigan escuchando. Cualquier sugerencia la ponen, comenten, véanlo en YouTube, Spotify, Apple Podcast. Usted se sienta más cómodo. Usted se sienta, mira, déjame poner mi narga ahí y déjame poner a escuchar a estos dos tigres aquí porque es bastante larguito que ha sido el episodio. Sí. Y bueno, pues bye.